anclas o tiebacks, elementos estructurales de anclaje de taludes, cimientos y excavaciones. ¿En qué consisten los tiebacks? ¿Cómo actúan los tiebacks? ¿Cómo se diseñan? ¿Cómo se construyen? Veamos. Criterios básicos para el diseño y construcción de muros o pantallas con anclas pretensionadas. Recomendaciones de referencias. Se recomienda bajar de internet, se pueden descargar de internet gratuitamente las siguientes publicaciones. La circular número 4, geotécnica de la FHWA, que es tal vez el mejor documento, el más completo, sobre diseño y construcción de anclajes. Está también el del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que es el estado de práctica del diseño de tiebacks. Y en español tenemos dos documentos muy útiles. La guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno del Ministerio de Fomento de España y un manual muy interesante, manual de anclajes en obras de tierra, del ingeniero Roberto Carnavarro de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Con esos 4 documentos podemos nosotros tener información suficiente que nos permita entender los anclajes, diseñar los anclajes, construir los anclajes. Hay un documento adicional que es de un profesional de Egipto que dice reporte del estado del arte, deformaciones asociadas con las excavaciones y su efecto sobre estructuras cercanas. Este documento nos da información sobre cómo entender y cómo calcular las deformaciones que se presentan en el suelo arriba de una pantalla anclada. Los anclajes. Los anclajes son parte de una familia de tecnologías, toda una ciencia de anclajes, las cuales tienen varios conceptos y elementos en común. Hay varios tipos, digamos, de tecnología. Están las anclas pasivas, anclas que solo actúan cuando el suelo se mueve. Están los clavos o nails, que son sistemas de anclas pasivas, sistemas de anclas, inclusiones de refuerzo en el terreno, que actúan en forma pasiva también. Están los micropilotes. Algunos tipos de micropilotes inclinados, funcionan eventualmente como anclajes de tipo pasivo. Y está el más común de las obras de tiebacks, que son las anclas pretensionadas, o sea, anclas que se someten a tensión para colocarle unas cargas específicas al talud. A veces no es fácil entender la diferencia entre anclas pasivas, clavos, micropilotes a tensión y anclas pretensionadas, porque tienen muchos elementos en común. El sistema de perforación, el sistema de refuerzo, los cabezotes. Hay muchos elementos que son comunes para las diversas tecnologías de tiebacks.
vamos a hablar en este momento de uno de esos sistemas, del sistema de anclajes activos o anclas pretensionadas. Los anclajes activos son elementos estructurales, típicamente tendones o varillas con inyección, los cuales transmiten cargas a un suelo dentro del talud. O sea, hay un suelo estable a gran profundidad y lo que usted hace es perforar, colocar un elemento de refuerzo que vaya hasta ese elemento estable que hay a profundidad, una roca, un material duro, y se someten a tensión para transmitir los esfuerzos. Se le llama tiebacks en el caso que se refieran a estructuras de contención. Y tie downs, que son parecidos a los tiebacks, pero hacia abajo, los tie downs tienen por objeto resistir cargas de levantamiento, por ejemplo, en torres de energía eléctrica, en presas de tierra, en presas de concreto. Perdón. Son los tiebacks elementos sometidos a tensión. Un anclaje es un elemento estructural. Es un elemento estructural dentro del suelo, el cual transmite una fuerza de tensión. Se utiliza para muros, se utiliza para torres eléctricas, se utiliza en puestas de concreto, se utiliza en general para estabilización de taludes. Se perfora, se hace una perforación en el suelo, se inyecta un bulbo, se coloca un refuerzo y luego se tensiona por medio de un gato. Y tenemos el tieback. ¿Cómo actúa un tieback? Un anclaje activo o ancla pretensionada, repetimos, es un elemento estructural, el cual es capaz de transmitir una carga de tensión a un manto de soporte a profundidad. Entonces, como vemos en la figura, se tiene el tieback. Dentro del suelo a profundidad está un bulbo inyectado, bulbo de lechada de cemento. Hay un elemento de refuerzo, una armadura, y en superficie tenemos un elemento de soporte, bien sea una viga, una zapata, una pantalla, con un cabezal donde hay unos elementos que permiten colocar la carga de tensión a ese tieback. ¿Cómo se tensiona? Por medio de un gato hidráulico. O sea, usted tiene la perforación, tiene colocado el refuerzo, tiene inyectado el bulbo, con un gato le coloca una carga de tensión a un tendón o a una varilla, la cual transmite la carga a un bulbo. El que actúa como elemento de sostén es el bulbo. O sea, el que soporta la carga, el que hace el esfuerzo, es el bulbo. Lo que hace el ancla es transmitir la carga desde la superficie por medio del tensionamiento, o veámoslo del otro lado, transmitir la fuerza que hace el bulbo a una estructura de soporte que hay en la superficie del terreno. El gato es el encargado, el gato hidráulico se utiliza para tensionar ese tieback.
Al aplicar una tensión a ese refuerzo, a ese elemento metálico, se genera una fuerza de compresión sobre la pantalla. O sea, cuando usted tensiona, lo que usted hace es presionar la pantalla, presionar la zapata hacia el suelo para que esa pantalla actúe como elemento de contención. Un elemento de contención que está anclado a profundidad en un bulbo. El mecanismo básico de un anclaje consiste en transferir las fuerzas de tensión aplicadas por el cabezal y placa de apoyo hacia el interior de la masa, o sea, transmitir la carga que usted colocó con el gato hacia adentro de la masa, generando una resistencia en el contacto entre el suelo y suelo o entre suelo y roca en la parte anterior del bulbo. La fuerza de resistencia la hace es el bulbo. El ancla lo que hace es transmitir la carga. O sea, tenemos un elemento superficial, una pantalla, un refuerzo, y a gran profundidad ese refuerzo está inyectado generando lo que llamamos un bulbo, el cual es el que hace la resistencia para que el anclaje no se salga, y en esa forma la fuerza que nosotros le colocamos con el gato actúe en forma de compresión para el soporte del elemento de sostén. ¿Para qué utilizan los muros anclados? Para contener excavaciones, para estabilizar taludes o deslizamientos activos, para evitar el levantamiento del suelo en el caso de que haya un levantamiento, por ejemplo, en un túnel profundo, por debajo del mar y demás. Se hacen unos tie downs para soportar que el suelo no se levante, controlar la expansividad del suelo, controlar fuerzas hidrostáticas, soportar fuerzas de tensión generadas posiblemente por momentos en las estructuras de cimentación, control de volcamiento de presas, soporte de paredes de túneles, estabilización de muros que están fallando, se pueden estabilizar mediante tiebacks. Veamos cómo actúa un muro de contención para excavaciones. A medida que se va excavando, se colocan anclajes pretensionados para soportar la excavación. O sea, usted va bajando con la excavación, y a medida que va bajando va colocando elementos de anclaje para ir soportando una estructura posiblemente de concreto que usted funde en la superficie de la excavación. O sea, esa ancla soporta la pantalla o la zapata que usted hizo superficialmente y controla las deformaciones, especialmente las deformaciones en la parte superior de la excavación. Estas excavaciones, estos anclajes pueden ser de carácter definitivo, o sea, que queden funcionando esos anclajes durante cientos de años, o pueden ser provisionales para que actúen solamente durante la construcción de una estructura. Usted puede diseñar y construir un sistema de anclajes pensando en que van a funcionar durante 6 meses. O usted puede diseñarlos en forma definitiva, suponiendo que van a tener una vida útil de gran tiempo. La fachada del muro, o sea, la superficie exterior, la pantalla o los elementos de zapata que usted coloque en el exterior, actúan como elemento de contención de la masa de suelo.
sea, la zapata, la pantalla superficial, soporta el suelo. Adentro hay un bulbo, un refuerzo. Usted colocó una tensión de acuerdo a la capacidad del suelo, la carga que usted necesitaba soportar. Y las anclas se van colocando a medida que se profundiza en la excavación. O sea, usted va avanzando la excavación de arriba hacia abajo y va construyendo la pantalla también de arriba hacia abajo y anclándola a medida que usted va bajando. El sistema debe ser capaz de soportar las cargas de presión de tierras. Cuando usted excava, hay una presión de tierras. Esa presión de tierras es soportada por el muro que nosotros diseñamos y los elementos de anclaje. O sea, esa presión de tierra, producto de las fuerzas geostáticas, de cargas aplicadas en la parte superior del talud y demás, bien sea durante el proceso de construcción, bien sea durante muchos años, esas presiones de tierra deben ser soportadas, o usted las diseña la pantalla para que soporte esas cargas que usted puede calcular también. Y debe garantizar dos cosas, principalmente. Primero, estabilidad. O sea, que tenga un factor de seguridad la pantalla que usted construyó. Que no colapse. Segundo, que no se mueva demasiado. O sea, que las deformaciones que se generan en todos los casos, porque en todos los casos se generan deformaciones, esas deformaciones se puedan considerar aceptables de acuerdo a lo que tengamos de arriba. Si tenemos un edificio, vamos a tener que diseñar en tal forma que haya mucho menos deformaciones. Si está trabajando un talud de una carretera, es posible que usted permita cierto nivel de deformación. Deformaciones aceptables, las cuales se definen generalmente en el momento del diseño. Tenemos estabilidad, que no falle, y que no se deforme demasiado. El sistema debe ser suficientemente robusto, robustez, rigidez, para que no se generen deformaciones excesivas en el suelo detrás de la pantalla. Es muy importante que la estructura sea suficientemente rígida, que el sistema de ancla sea suficientemente competente para que las deformaciones que se presenten detrás del muro, en la parte alta, en la parte detrás de la estructura, sean deformaciones aceptables desde el punto de vista de comportamiento de la estructura en sí y de los efectos sobre las estructuras o elementos vecinos. Debe garantizarse que las áreas vecinas no sufran. O sea, deformaciones va a haber, pero deben ser tan pequeñas para que sean imperceptibles. O sea, que la deformación, que el movimiento de la pantalla, el hundimiento del suelo en la parte superior, la deformación horizontal del suelo, sea tan pequeña que no se generen en la estructura y en los elementos que hay arriba de la estructura, no se generen daños, no se generen efectos que nosotros no queremos. Veamos, por ejemplo, una excavación de esta índole, mire. 25 metros de profundidad, 7 sótanos. Este es un caso de un edificio interesantísimo, un edificio con una forma toda moderna en la ciudad de Vancouver, en Canadá.
Aquí vemos dos cosas. Miren esta pantalla. En la parte final de la pantalla, adicionalmente a los anclajes, se tienen unos elementos de soporte, elementos metálicos de soporte provisional durante la construcción. Sin embargo, en la parte derecha y en la parte izquierda de la fotografía, se observa que solamente hay tie-backs. Nuevamente, veamos más de cerca el caso de este edificio en Vancouver. Se llama Vancouver House Building. 25 metros de profundidad, muy pocas deformaciones. Usted debe diseñar y construir en tal forma que las deformaciones sean mínimas. Hablamos de excavaciones, ahora hablemos de taludes. Taludes de carreteras, taludes de laderas, taludes para soportar ciertas estructuras. En los taludes, igualmente, los tie-backs actúan como estructura de contención y aumentan el factor de seguridad a la estabilidad global. O sea, aquí también en taludes, aunque puede que sea menos exigente el tema de las deformaciones, también se debe tener en cuenta que las deformaciones no sean excesivas para el tipo de estructura que haya y para el uso que tenga el talud. Entonces, en vías, en carreteras, se utilizan con mucha frecuencia las pantallas ancladas. Las pantallas pueden ser continuas o pueden ser zapatas aisladas, zapatas independientes, como ven en la fotografía, en la figura. En la parte superior se ve una pantalla continua con sus anclas, con sus bulbos. En la parte inferior se ven unas zapatas independientes, unos elementos de soporte independientes, sin que haya una pantalla continua, los cuales también actúan como elementos de estabilización del talud. Hay que definir realmente cuál tipo de estructura es la más conveniente desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista económico. Se perfora, se coloca el refuerzo, se inyecta, se tensiona y eventualmente se hace prueba de carga. O sea, lo que ven ustedes en la fotografía es una prueba de carga en la cual ensayamos nosotros prácticamente hasta la rotura. Muchas veces la prueba de carga se hace hasta el 40% adicional a la carga de diseño. Una prueba de carga para asegurarnos que soporte el bulbo, la fuerza de tensión y que las deformaciones que vaya a haber en ese anclaje, en ese elemento, en esa estructura, sean aceptables. Entonces, perforación, colocación de refuerzo, inyección, tensionamiento y eventualmente prueba de carga del sistema. Hay varios tipos de cimentación o tie-backs utilizados en taludes. Pueden ser zapatas independientes. O sea, como ustedes ven en la fotografía, cada zapata tiene un anclaje, pero las zapatas no están unidas entre sí. O sea, son zapatas independientes que actúan, como dice el nombre, en forma independiente, en forma aislada, pero que sumando las fuerzas de todas esas zapatas, de todos esos anclajes, de todos esos tensionamientos, generamos la estabilidad general de los taludes. Otro sistema es el de construir vigas.
Ahí ven ustedes en la fotografía unas vigas sobre el talud. Y en las uniones de las vigas transversales con las vigas longitudinales se colocan tiebacks, se colocan anclajes tensionados. Vigas ancladas, formando una retícula o formando varias retículas, como en este caso, que son básicamente 6 retículas diferentes, 6 elementos de pantalla conformada por vigas. Vigas continuas, transversales longitudinales y anclajes en las uniones de los elementos. También usted puede hacer unas zapatas continuas, unas zapatas alargadas, como en este caso. En este caso en Austria, para un talud que tenía la posibilidad de un movimiento masivo para sostener una carretera muy importante en Austria, se construyeron estos soportes de anclaje, estos sistemas de tiebacks, con unas vigas sobre el talud. Esas vigas, a cada una de las vigas se le colocaron 4, 5, 6 anclas de una gran capacidad. Veamos de cerca. Miren la cantidad de tendones en cada una de las anclas. Y miren las zapatas. En un material rocoso, un material capaz de soportar en superficie la fuerza que ejercen esas zapatas al colocar nosotros el tensionamiento de las anclas. Vigas, corridas, zapatas, llamémoslo así, zapatas combinadas, o sea, una zapata que tiene varios anclajes tensionados, varios tiebacks. Miren que tiene cada tendón, tiene 18 elementos de 18 milímetros con una longitud total de 85 metros. Esto no es lo común en el medio nuestro. Yo personalmente nunca he construido un anclaje o he diseñado un anclaje de 85 metros de longitud y menos un anclaje de miles de toneladas por ancla. Vemos ahí cómo estaba protegido en la parte libre del ancla, protegido con un elemento plástico, protegidos los tendones. Cargas de 3.600 kilonewton por ancla. Una superobra de tiebacks muy efectiva que se comportó muy bien. Los anclajes pueden ser en roca o pueden ser en suelo. En roca, generalmente los bulbos son más cortos, al caso de suelo, y eventualmente también las anclas son de menor longitud. Entonces, usted puede hacer un análisis de mecánica de rocas, analizar muy bien la estructura de la roca, analizar la estabilidad del talud en roca y diseñar, en este caso, un sistema de zapatas individuales para soportar el talud en roca. Muy utilizados los tiebacks en portales de túneles.
prácticamente casi todos los portales de túneles en el mundo se soportan utilizando tiebacks. De diferente forma, a veces los tiebacks son activos, a veces son pasivos, a veces tienen, como en el caso de la fotografía, unas vigas sobre las cuales se colocan unos anclajes o un sistema de zapatas individuales con un elemento de pantalla de concreto. Entonces, tenemos taludes, excavaciones, y hablemos de un caso muy interesante. Control del levantamiento de fondo de excavaciones. Cuando usted hace una excavación en un suelo blando, hay una tendencia al levantamiento del fondo de la excavación. O sea, al realizar la excavación, el suelo del fondo de la excavación trata de levantarse. Se colocan tie downs, anclajes pretensionados hacia abajo para evitar que se levante el suelo de la excavación. No es el caso nuestro en la ciudad de Bucaramanga, pero sí puede ser un caso en la ciudad de Bogotá, en otras ciudades donde hay suelos más blandos. Igualmente, se utilizan los tie downs para controlar la expansión del suelo. El caso, por ejemplo, que tenemos acá cerca a mi ciudad, en la ciudad de Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela. En la ciudad de Cúcuta hay suelos expansivos en los alrededores de la ciudad. Y el sistema de acueducto tiene unos tanques de almacenamiento, unos tanques de concreto, en zonas de suelos expansivos. A esos tanques de agua, en la ciudad de Cúcuta, se le colocaron tie downs, o sea, se le colocaron anclajes verticales hacia abajo para controlar las fuerzas de expansión, las cuales son importantes en el caso de tanques de almacenamiento de agua, porque comúnmente el agua eventualmente se infiltra al suelo, se sale del tanque, el agua se infiltra y esa humedad debajo del tanque genera fuerzas de expansión hacia arriba. Con los tie downs hacemos que se puedan controlar, se pueda evitar que se levante el suelo. Lo mismo en estructuras, en lagos, en el mar, en las cuales usted construye la estructura, la lleva hasta el sitio, como si fuera un barco, y luego le coloca tie downs para hundir ese barco hasta el fondo del sitio donde usted va a tener su estructura. Ese tirante anclado contrarresta las fuerzas de flotación de ese elemento en el agua. Es el principio de Arquímedes. Generalmente esas estructuras se funden en superficie, se llevan con remolcadoras del sitio y con los tie downs se hunde ese elemento, se hunde esa estructura y se coloca en sitio. Los tie downs también se utilizan en túneles submarinos, como en este caso del túnel Burnley en Melbourne, en Australia. ¿Sí? Este túnel está sujeto a una fuerza hidrostática hacia arriba de 60 metros de agua. Usted hace el túnel submarino y el túnel lo va anclando con tie downs
para que la fuerza del agua en el mar no levante el túnel a la superficie. Vemos en este caso unos tie downs. Cada uno de esos tie downs puede tener fácilmente 50, 60 toneladas de carga de tensión. Unos tie downs en el piso del túnel submarino para soportar, para evitar que el agua levante el túnel, o sea, para controlar las fuerzas de flotación. Ahí vemos el diseño. Anclas con cargas bastante grandes. 10 metros de profundidad de los tie downs. Los anclajes también se utilizan para cimentaciones, para nivelar, especialmente cimentaciones que están sujetas a tensión o están sujetas a volteo. En el caso, por ejemplo, de un puente colgante. En un puente colgante hay unas fuerzas de tensión del elemento de cable principal en los extremos del puente y esa fuerza de tensión se contrarresta utilizando anclajes. En el caso también de torres de energía eléctrica, torres de teleféricos. O sea, algunos de nuestros teleféricos en Colombia, en algunas de las torres donde hay fuerzas de volteo, se han colocado anclajes o en muchos casos micropilotes que actúan como anclaje pasivo para resistir las cargas de volteo, las cargas que generan inestabilidad o rotación de la estructura. En los estadios. Este es muy interesante, este caso del Aviva Stadium en Dublín, en Irlanda. Es una estructura moderna, una estructura curva, con unos voladizos muy grandes, donde se generan en la cimentación cargas de levantamiento, cargas que se requiere contrarrestar o se contrarrestaron con tie downs, con anclajes. O sea, la cubierta del estadio genera una fuerza de tracción sobre la cimentación. O sea, la cimentación trata de voltearse, trata de levantarse por la fuerza de tracción que genera esa estructura en voladizo. Y se construyeron tie downs para soportar las cargas del estadio. Miren acá, miren la magnitud de las cargas representada por la magnitud de los gatos. Miren que están tensionando con 4 gatos y en cada gato vemos nosotros un refuerzo. Un refuerzo, entiendo, que es aproximadamente de un tendón de 3/4 de pulgada. En grandes edificios. Vemos en este caso en Qatar un edificio de 100 pisos. Adicionalmente a lo que son propiamente los pilotes de cimentación, se construyeron unos tie downs con cada tie down con 750 kilonewton de carga para soportar las fuerzas de viento, las fuerzas sísmicas, las fuerzas de volcamiento de la estructura. Es
común en el mundo que las grandes edificaciones tengan anclajes o micropilotes para soportar las posibles cargas de volcamiento por efecto sísmico u otro tipo de fuerzas. O sea, estos anclajes, mire, esta es una estructura alta en la izquierda, un elemento de gran altura con anclajes, con tie downs tensionados que soportan las cargas de volteo, para que no pase lo que pasó en la fotografía de la derecha. En la fotografía de la derecha, la estructura se volteó porque no se tuvieron en cuenta las fuerzas de volteo, no se le construyeron elementos para soportar las fuerzas de volteo. Toda estructura de gran altura debe tener elementos para soportar las fuerzas de volteo, que pueden ser micropilotes y también puede ser tie downs, también pueden ser anclajes pretensionados hacia abajo. ¿Cómo se ve en esta fotografía? Aquí tenemos 8, en esta zapata tenemos 8 tie downs y cada una con carga de 1250 kilonewtons. O sea, son elementos, a pesar de que esos elementos pueden estar soportados en una roca, en un suelo muy duro, se requirió colocar tie downs para soportar las cargas de volteo. Algo similar ocurre en las presas de concreto de gran altura. Una presa de concreto está sujeta a fuerzas hidrostáticas del agua. La fuerza del agua trata de voltear la presa de concreto. Para controlar el volteo de la presa de concreto, se colocan tie downs, anclajes tensionados hacia abajo en la parte inferior de la cimentación de la presa, con el objetivo específico de evitar el volteo del elemento. Este es el caso, por ejemplo, de una presa en el Canadá. Vemos los tie downs en roca con cargas de 19.000 kilonewton. $1.900 toneladas por ancla, por anclaje. Requirió una gran longitud de bulbo, un muy buen sistema de soporte de tensión para resistir esta carga de 19.000 kilonewton por ancla. Tendones de 126 metros de longitud. Superhogas no son el tipo de hogas que acostumbramos nosotros en el país nuestro, pero estas superhogas con tie downs, con tie backs, nos muestran la capacidad que tiene un sistema de anclas pretensionadas. Hablemos de túneles. En un túnel, generalmente hay que soportar en muchos casos tanto las paredes como el techo del túnel. Para soportar la pared del techo del túnel se pueden colocar pernos, o sea, elementos pasivos, o se pueden colocar anclajes activos
de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las cargas, de acuerdo a la estructura de la roca, de acuerdo a la morfología y al tamaño del túnel. Soportar el techo y las paredes de túneles es uno de los elementos, es uno de los usos que tienen estos elementos. Aquí tenemos una presa. Hablemos ahora de qué ventajas tienen las anclas pretensionadas. En la fotografía vemos un ancla pretensionada con varilla en Bucaramanga. Estamos hablando del año 1980. O sea, hace 40 años. Una zapata con un telar. Requieren poco espacio para su construcción. Usted no necesita grandes áreas. Entonces, el ancla como tal, el tie back como tal, requiere muy poca área. Se pueden colocar cargas de gran magnitud dependiendo del material adentro. Si usted tiene una muy buena roca, muy competente, usted puede colocar cargas de muchos kilonewtons. Pues si el suelo es relativamente blando, solo puede colocar algunas toneladas. Pero si el suelo lo permite, si el suelo a profundidad es un suelo muy resistente, usted puede colocar cargas horizontales de gran magnitud. Típicamente no requiere una cimentación vertical, aunque es muy importante el soporte vertical de las pantallas de anclaje. Eso lo vamos a ver más tarde, la importancia que tiene el soporte vertical. Son rápidas. Usted construye un ancla en mediodía. Requiere esperar a que fragüe la lechada, lo cual tampoco es que sea tan rápido. No requiere un relleno posterior. A veces se hacen muros anclados con relleno. Veamos.
se construye una pantalla anclada. Y vimos lo limpia que estaba la obra. Es muy importante que siempre tengamos la obra muy bien organizada, muy limpia, porque eso ayuda a que todo salga mejor, a que sean más eficientes y que de mejor calidad. Una pantalla anclada se debe diseñar y construir para que resista las presiones de tierra, las presiones de agua, la estabilidad global y no haya deformaciones excesivas. Tiene que diseñar y construir para que el sistema resista y el sistema no se deforme demasiado. Los elementos principales, ya hablamos, es el bulbo. Debe haber una longitud libre para el tensionamiento. No se debe, en el caso de ancla pretensionada, colocarle bulbo en toda su longitud. O sea, debe haber una longitud libre que facilite el tema del tensionamiento y debe haber una estructura superficial, un muro, una viga, como lo vimos en fotografías anteriores, o una zapata. Entonces tenemos el bulbo, la longitud libre, el refuerzo, la pantalla superficial y el cabezal. En las estructuras ancladas se colocan varillas o tendones. Típicamente hay países y hay zonas de Colombia o de muchos sitios en que se utilizan o bien varillas o bien tendones. Hay una tendencia a las varillas, utilizando varillas de alta resistencia. Son materiales de acero, perforaciones hechas con taladro, se inyecta con lechada de cemento, se forma un bulbo y luego se tensiona. ¿Cómo actúan? Tenemos el elemento construido, con un gato aplicamos la carga de tensión. Esta carga de tensión genera una compresión sobre la fachada y una tracción sobre el bulbo. La fuerza transmitida por el ancla, la fuerza soportada por el bulbo, ayuda a equilibrar el sistema de fuerzas actuantes. Entonces, es un sistema estático. El análisis de estabilidad usted lo podría hacer con un software de equilibrio límite. La fuerza de reacción del bulbo, la fuerza de tensionamiento, la compresión sobre la pantalla, las fuerzas geostáticas del suelo, las fuerzas del agua. Usted analiza el equilibrio de fuerzas, calcula un factor de seguridad. Al usted colocar la fuerza de tensionamiento, se aumenta la resistencia a la fricción sobre una superficie potencial de falla. O sea, sobre la superficie de falla, al usted tener esto anclado, al usted colocarle la fuerza de compresión, esa fuerza de compresión también comprime la superficie de falla. Y al comprimir la superficie de falla, esa fuerza de compresión genera un aumento de las fuerzas de fricción. O sea, al final, lo que está haciendo el tieback es poner a funcionar la fricción en el suelo. Al colocar nosotros una carga de compresión sobre la superficie de falla, se está aumentando la fricción y al aumentar la fricción está aumentando el factor de seguridad. O sea, antes de nosotros excavar el suelo, estaba todo en equilibrio. Pero como nosotros excavamos, nosotros desconfinamos. Al hacer la excavación para hacer el sótano, desconfinamos el suelo. Al desconfinar el suelo, trató de moverse.
pero nosotros no le permitimos que se moviera. Nosotros le colocamos unos tiebacks para soportar las presiones de tierra y evitar que hubiera desplazamiento de la superficie de la excavación. O sea, el suelo trató de desplazarse, porque siempre que usted excava, el suelo trata de desplazarse horizontalmente y verticalmente. El suelo trata de desplazarse porque usted está excavando. Usted le está quitando el combinamiento. Pero ¿qué ocurre? Con el tieback, nosotros estamos sosteniendo ese material y evitando que se deforme, evitando que el material se mueva hacia la excavación. O sea, las anclas tratan de impedir el movimiento del muro. Kranz explicó esta situación como si esto fuera un elemento o bloque de suelo que trata de moverse. Este bloque trata de moverse. Trata de moverse porque usted le quitó un soporte. Le quitó el soporte lateral. Usted coloca el ancla y el ancla tiene por objeto sostener ese bloque. Esa es la forma como Kranz, estamos hablando del año 1956, explicaba cómo funcionaban los sistemas de tiebacks. Un bloque de suelo que se desplaza, que trata de desplazarse, nosotros con una fuerza estamos sosteniendo ese bloque de suelo. Si la zapata es delgadita, si la pantalla es muy delgada, se trata de deformar la estructura superficial. Es muy importante definir el espesor de la pantalla para que las deformaciones de la estructura superficial no generen problemas de deformaciones. Hay que tener en cuenta la rigidez de la pantalla y también el coeficiente K del suelo. Si el suelo es muy resistente, si el suelo tiene un módulo de elasticidad grande, un coeficiente de balasto grande, eventualmente usted puede tener una pantalla relativamente delgada, 20 centímetros. Pero si usted tiene un suelo blando, una arcilla blanda, en el caso de Bogotá, con un módulo de elasticidad bajo, con un coeficiente de balasto bajo, usted necesita un elemento de soporte superficial de mayor espesor, eventualmente 40, eventualmente 50 centímetros. Y ha habido casos hasta de 70 centímetros. O sea, las pantallas delgadas se comportan bien en suelos muy rígidos. En suelos blandos se requiere que la pantalla sea relativamente rígida. Entonces, es muy importante tener en cuenta el módulo de elasticidad del suelo o el coeficiente de balasto, que está relacionado con el módulo de elasticidad. La deformación de la pantalla es mayor, la deformación del suelo, digámoslo, detrás de la pantalla es mayor cuando el coeficiente de balasto es menor. Cuando el coeficiente de balasto es alto, las deformaciones del suelo son bajitas. Es muy importante tener información previa mediante análisis, posiblemente análisis con presurímetro o análisis con ensayos de onda sísmica, downhole y demás, tener información de cuál es el módulo de elasticidad del suelo, el coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto
se puede utilizar como elemento de criterio para el diseño estructural de la pantalla anclada. Entonces, tenemos el tipo de suelo representado por el coeficiente de balasto o el módulo de elasticidad, bien la separación entre anclas. Entre más separadas las anclas, vamos a necesitar que la estructura sea más rígida, de mayor espesor. Y los niveles de carga, entre mayores sean las cargas de las anclas, vamos a necesitar nosotros construir una pantalla de mayor espesor. Entonces hay que tener en cuenta el suelo, hay que tener en cuenta el elemento topográfico de las distancias en que colocamos entre anclajes y los niveles de carga de esos anclajes. Para definir los cortantes, definir los momentos y definir los refuerzos y también la rigidez que requiere el elemento superficial. Las cuantías ya de refuerzo dependen del espesor y rigidez de la pantalla, del suelo también. Es que el coeficiente de balasto es muy importante. Es el coeficiente de deformación del suelo. La separación de las anclas y las cargas de tensionamiento. Cuando se terminen de construir los sótanos, o sea, usted hace la pantalla, hace la excavación, a pantalla, y luego le coloca el edificio. Al colocar el edificio, los momentos cambian un poco de sentido. Usted elimina los anclajes temporales, termina soportando la pantalla con unos elementos estructurales, las columnas, los entrepisos de la estructura, y cambia el sistema de momentos y de cortantes. Uno es el sistema de cortantes y momentos cuando usted tiene excavado y colocado las anclas, no hay edificio. Otro es cuando usted coloca el edificio, porque los puntos de apoyo del edificio no coinciden necesariamente con el sitio de las anclas. Entonces, el diseño de pantallas ancladas requiere de un trabajo conjunto y mancomunado del ingeniero estructural y del ingeniero geotecnista. Un trabajo de los dos profesionales e incluso del arquitecto y del ingeniero civil constructor. Todos estos elementos pueden analizarse mediante modelos numéricos. Los modelos numéricos, los métodos de elementos finitos, por ejemplo, son muy útiles para el diseño de pantallas ancladas. Yo acostumbro mucho a trabajar mis diseños de pantallas ancladas haciendo modelos de elementos finitos. Con el modelo de elementos finitos yo coloco las propiedades del suelo, los módulos de elasticidad, coeficientes de balasto, los niveles de agua, la parte morfológica, la parte de la topografía y los elementos estructurales, la rigidez de la estructura, los módulos de la estructura y las anclas con su carga, con sus características, los tiebacks, y en esa forma yo armo el modelo, calculo esfuerzos, calculo cortantes, calculo momentos, calculo deformaciones. El análisis numérico es muy útil en pantalla anclada, que debe hacerse típicamente en 3D, aunque también podemos nosotros ayudarnos con el 2D. Los desplazamientos máximos, las deformaciones del suelo y deformaciones de los elementos estructurales se pueden determinar en los modelos numéricos. Se pueden calcular los momentos,
se pueden calcular los cortantes, se puede diseñar la estructura de tiebacks. En esta forma, esta es la primera parte de nuestro módulo de tiebacks.